¿Qué tal, maestras y maestros? Para comenzar, recapitularemos lo trabajado en las cápsulas anteriores y destacaremos los aspectos centrales de los programas de estudios sintéticos. Posteriormente, hablaremos de las aportaciones de las asignaturas de tercer grado al aprendizaje de las y los adolescentes para expresarse y comunicarse. El primer grado está diseñado para que identifiquen, valoren y usen los elementos y recursos lingüísticos y artísticos, y que reconozcan otras maneras de pensar, entender o concebir el mundo a través del estudio de los lenguajes. Asimismo, desarrollen estrategias y habilidades para emplear el español, las lenguas indígenas, el inglés y las artes. En el segundo grado, se avanza en el conocimiento de los elementos y recursos lingüísticos, semánticos, estructurales y artísticos, con la finalidad de desarrollar habilidades para comunicarse y expresarse de manera eficaz. Y se favorece la investigación y el intercambio de opiniones, la creatividad, el pensamiento crítico, la conservación y el uso de las lenguas indígenas, así como la comunicación asertiva y dialógica, para contribuir en la construcción de sociedades interculturales e inclusivas, donde cabemos todas y todos. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de español al aprendizaje de las y los adolescentes? Los contenidos de español en el tercer grado demandan el análisis de textos más complejos, debido a sus estructuras, recursos lingüísticos y propósitos, lo que implica mayor conocimiento y comprensión de la lengua. Asimismo, se intensifica la práctica de lo aprendido y de los nuevos conocimientos para discriminar información, confrontar ideas o posturas, opinar sobre temas de interés, recomendar libros, música, películas o exposiciones. La lectura y la escritura de textos literarios son esenciales, pues al interactuar con ellos descubrimos y aprendemos cómo dar color a los espacios, cómo transmitir los olores, sabores, cómo generar suspenso, miedo, alegría o tristeza. Con la finalidad de que ambas prácticas sean placenteras, se deben considerar los intereses del estudiantado. Para que éstas resulten significativas, es necesario que el análisis, la reflexión y la comprensión de los recursos literarios se centren en su uso y función. Es fundamental el trabajo con textos que también se usan y construyen en otras asignaturas, como los de divulgación de la ciencia, gestión, argumentativos, narrativos, persuasivos, entre otros. Así, nos relacionamos con diversos discursos, reconocemos sus propósitos, entendemos sus características estructurales, sintácticas y lingüísticas, lo que favorece nuestro desarrollo de habilidades como lectores y escritores avanzados. Conscientes de lo anterior y de que el lenguaje es el medio con el cual conseguimos infinidad de propósitos, les propongo que trabajemos en equipo para que las y los estudiantes, al egresar de secundaria, cuenten con las herramientas para continuar estudiando o desenvolverse eficientemente en otros ámbitos. Es momento de escuchar a la maestra Noemí Cabrera Morales, quien hablará de lenguas indígenas. ¿Cuáles son las aportaciones de las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua al aprendizaje de las y los adolescentes? En el tercer grado de secundaria, las asignaturas de lenguas indígenas permiten a las y los estudiantes el fortalecimiento de su identidad y el reconocimiento del alto valor de desarrollar procesos de enseñanza plurilingüe. Se parte del reconocimiento de la diversidad lingüística en las aulas, la cual debe ser vista no como un problema, sino como una condición desde donde se podrán plantear actividades pertinentes para su enseñanza y aprendizaje. Lo anterior implica identificar y analizar los elementos formales de la lengua al considerar algunos aspectos fonológicos, gramaticales, morfológicos. Así,
se intenta favorecer la reflexión metalingüística en las y los estudiantes que hablan alguna lengua originaria. La lengua indígena como segunda lengua permite el desarrollo de funciones básicas comunicativas, por ejemplo, escribir párrafos breves en lengua indígena, pedir y dar información básica, realizar preguntas, entre otras. Maestras y maestros, es fundamental tomar en cuenta el contexto sociolingüístico de cada aula donde se imparten estas asignaturas. Además, deben considerarse las funciones comunicativas que pueden desarrollarse para que las y los estudiantes que no saben la lengua originaria empiecen a utilizarla a partir de las prácticas socioculturales del lenguaje que normalmente se llevan a cabo en el entorno donde viven y las cuales están vinculadas de manera directa con los saberes que tienen sobre su cultura. Ahora, la maestra Maricruz Aguilera Moreno nos compartirá las aportaciones de la asignatura Inglés a nuestro campo formativo. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de inglés al aprendizaje de las y los adolescentes? Las y los adolescentes de secundaria tendrán mayores retos en tercer grado, pues esperan producciones breves y significativas orientadas hacia una comunicación concreta y relevante sobre diversos entornos, situaciones y personas con propósitos definidos y mediante la socialización de saberes lingüísticos, experienciales y culturales. Para entonces, habrán investigado, recuperado información de diversos tipos de fuente y elaborado contenido, el cual difundirán creativamente en diversos formatos, haciendo uso de recursos visuales o auditivos. Por ejemplo, elaborarán guiones, historias y mensajes publicitarios para participar en debates, organizar campañas u otros proyectos de comunicación hacia un público en particular, divulgando de este modo sus ideas, opiniones, reflexiones y posturas ante acontecimientos familiares, locales, nacionales e internacionales. Para ello, los docentes de inglés fomentarán el aprendizaje de este idioma a través de la comunicación asertiva, dialógica y consensuada. Los sensibilizarán respecto a problemas sociales y a la búsqueda de soluciones posibles, además de alentarlos a narrar historias personales o del colectivo, favorables y exitosas del presente o el pasado. Con lo anterior, se busca la participación activa con la construcción y difusión de mensajes en inglés hacia la comunidad, el país y el mundo, encarando de este modo los futuros desafíos del presente siglo. A continuación, el maestro Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas nos hablará sobre las aportaciones de la asignatura de Artes. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de Artes al aprendizaje de las y los adolescentes? En tercer grado, se fomenta que las y los estudiantes continúen explorando con los elementos de las artes en experiencias de apreciación y producción con los lenguajes artísticos. Además de que investiguen las características y funciones de algunos recursos estéticos, como los géneros y estilos artísticos, figuras retóricas y técnicas, mismos que emplearán en creaciones individuales o colectivas de modo disciplinar o interdisciplinario. Asimismo, se promueven actividades que otorguen un nuevo significado y muestren respeto al patrimonio cultural, para valorar la identidad y el sentido de pertenencia. Se propicia una mayor autonomía a las y los estudiantes a fin de desarrollar proyectos artísticos que aborden temas vinculados con los ejes articuladores y que resulten interesantes y benéficos para la comunidad, como la recuperación de la memoria colectiva, la necesidad de erradicar la violencia, el uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, entre otros. Estas temáticas ofrecen experiencias retadoras para los procesos creativos. En este sentido, es fundamental partir de las sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, preferencias y gustos de las y los estudiantes, quienes son reconocidos como agentes co-creadores de cultura. El impulso, tanto de la apreciación de manifestaciones culturales y artísticas como de la naturaleza o de la vida cotidiana, favorece la construcción de sentidos y significados a partir del empleo de categorías estéticas. Por último, es relevante procurar la exploración de distintos formatos artísticos para la presentación de los proyectos estudiantiles. Es así como llegamos al final de esta cápsula. Agradecemos su atención. ¡Hasta pronto!
conscientes de que no existe una única manera de enseñar matemáticas, ni siquiera con la misma profundidad, y en la búsqueda de mejorar siempre el proceso de enseñanza en tercero de secundaria en el campo saberes y pensamiento científico, reforzamos el diálogo con las y los estudiantes sobre sus experiencias para rescatar sus conocimientos previos y así plantear actividades, situaciones o problemas que se relacionan con lo que ya han estudiado de matemáticas y química y que contribuyen a ampliar sus propias ideas y puntos de vista. Relacionamos expresiones e identidades cuadráticas con situaciones generalizadas del cálculo de áreas. Extenderemos nuevamente nuestro campo numérico con la raíz cuadrada. Visualizamos el comportamiento de funciones cuadráticas usando gráficas e identificando sus similitudes a partir de fenómenos como el tiro parabólico o la caída libre, en los que la razón de cambio ya no es constante, pero tiene un cambio constante. Pasaremos del estudio de la congruencia a explorar la idea matemática de semejanza, al ampliar o reducir un triángulo, o plantear y resolver problemas o situaciones utilizando las razones trigonométricas. Planteamos la necesidad y el significado de la probabilidad. También aprendemos a calcular y resolver problemas con probabilidades. Identificamos tendencias en colecciones de datos utilizando sus valores representativos y sus variaciones. Las razones y proporciones que se estudiaron en segundo grado dan apoyo al paso de la congruencia a la semejanza en geometría y el estudio de los ángulos y las razones trigonométricas. El estudio de construcciones geométricas relacionadas con áreas dan lugar al descubrimiento del teorema de Pitágoras y la necesidad de estudio de radicales. Los radicales llevan al tema de la inconmensurabilidad. Las fracciones se vuelven insuficientes y se requiere de importancia a la idea de aproximación. Lo anterior implica estudiar nuevas relaciones algebraicas relacionadas con expresiones cuadráticas, como la distributividad y los productos notables. También plantea problemas como ecuaciones cuadráticas o la razón de cambio de las funciones cuadráticas. Las habilidades geométricas desarrolladas en su interacción con las expresiones algebraicas llevan al método de completación de cuadrados, que permite dar una solución general a las ecuaciones cuadráticas con raíces reales. Usaremos lo aprendido en segundo grado sobre las representaciones para extenderlo y estudiar comportamientos cuadráticos que se dan, por ejemplo, en fenómenos como la caída libre o el tiro parabólico. En probabilidad, modelamos diversos tipos de eventos, independientes, complementarios o mutuamente excluyentes. Descubrimos propiedades aditivas y multiplicativas y construimos espacios muestrales. Investigaremos la dispersión con medidas como el rango o la desviación estándar para resolver algunos problemas. Al hacer matemáticas, construimos colectivamente herramientas que nos permiten comprender mejor nuestra sociedad y que nos pueden ayudar en la búsqueda del bienestar de la comunidad y del entorno que nos rodea. Esperamos que los jóvenes disfruten hacer y aprender matemáticas, desarrollen o mejoren sus conocimientos sobre las matemáticas y fortalezcan sus valores para que puedan hacer matemáticas para ellos y por ellos mismos. Ahora bien, la química escolar busca promover la indagación de propiedades y transformaciones de los materiales a partir de actividades experimentales y el uso de modelos para representar su estructura interna. Asimismo, propicia el análisis de los procesos en la obtención de nuevas sustancias implicadas en la satisfacción de necesidades humanas y en la resolución de problemas del contexto cercano de las y los estudiantes. Es importante reconocer que hay diferentes tipos de conocimiento. Por ello se propicia la valoración de los saberes de mujeres y hombres de diferentes pueblos y culturas, que derivan de dos fuentes. Una, de experiencias que dejan una huella transformadora procedente de la sabiduría ancestral. Otra, obtenida de la perspectiva histórica del desarrollo del conocimiento científico. Es indispensable partir de estas experiencias y saberes, pues son una base importante para que las y los estudiantes construyan conocimientos vinculados a la ciencia y la tecnología. En este rubro y como parte de la igualdad de género, se sugiere destacar el trabajo de mujeres que han aportado al conocimiento químico. Por ejemplo, Marie Curie, en el descubrimiento del radio, y actualmente la química Rosa Menéndez, cuyas investigaciones están relacionadas con la energía y los materiales,
como el análisis del grafeno y su uso en diferentes ámbitos. El estudio de los fenómenos naturales se plantea a partir de contenidos como la presencia de contaminantes y su concentración, relacionada con la degradación y contaminación ambiental, los alimentos como fuente de energía química y su relación con la dieta saludable. Se destaca el desarrollo del conocimiento químico y sus implicaciones en el medio ambiente, al promover la práctica del escepticismo informado, el consumo sustentable y la toma de decisiones responsables, considerando el análisis costo-beneficio de procesos y productos químicos. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos de química, es importante propiciar en las y los estudiantes el planteamiento de preguntas de acuerdo a sus intereses, la identificación de algún problema o situación a resolver, los procedimientos que se van a llevar a cabo y la formulación de argumentos con base en evidencias obtenidas en la indagación experimental y documental. Por ejemplo, la elaboración de propuestas para evitar o mitigar la presencia de contaminantes en el agua, aire y suelo, entre otras cuestiones, y que son parte de la ciencia escolar. Se destaca la importancia de la construcción de modelos en el desarrollo de los conocimientos científicos y específicamente de la química, pues se representan a escala submicroscópica subpartículas como iones, moléculas y átomos. Hay que tener presente que la comprensión de un modelo implica, entre otros aspectos, reconocer las ideas que representa, sus contextos de uso, así como sus limitaciones. Asimismo, con la construcción e interpretación y aplicación de los modelos científicos, se pueden representar fenómenos, procesos y sistemas con el propósito de explicar, analizar, predecir, describir y simular un aspecto acotado de la realidad, lo que implica la formulación de hipótesis, la búsqueda de regularidades y el planteamiento de conclusiones. Cabe señalar que la asignatura de química tiene vínculos con los contenidos de matemáticas. Por ejemplo, cuando se exploran diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional en las reacciones químicas. Asimismo, cuando se lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas al considerar las regularidades de los elementos químicos representativos en la tabla periódica. Por último, es necesario reiterar que si bien los contenidos del programa sintético son obligatorios y deben atenderse en su totalidad, el orden de su tratamiento se puede organizar según el contexto y las necesidades educativas de las y los estudiantes. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Gracias por su atención. Estimadas y estimados colegas, es un enorme placer poder compartir con ustedes nuevamente este espacio. Ahora para comentar los contenidos de tercer grado de educación secundaria del programa sintético de la disciplina de historia. Los contenidos de tercer grado, así como los de primero y segundo, entraman aspectos históricos e historiográficos. Veamos el contenido: los albores de la humanidad, los pueblos antiguos del mundo y su devenir. Este contenido está presente en primero y en tercero. En cada grado aborda diferentes procesos históricos integrados entre sí y con las otras disciplinas a través de los ejes articuladores. Esta es la función de los ejes articuladores en el ámbito del programa sintético. La integración, contenido, ejes articuladores le otorga al primero sentido y significado, y esto se expresa en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Veamos el siguiente. Aplica el eje organizador uso y gestión del agua y su impacto para analizar el desarrollo histórico de las antiguas civilizaciones mesopotámica, egipcia, hindú y china. Por ejemplo, en este proceso de desarrollo, el pensamiento crítico se expresa en la recuperación del otro, las antiguas civilizaciones, desde lo que las y los estudiantes son ahora con reconocimiento de la diversidad.
Propicia además que a partir de un conjunto de conocimientos, saberes y experiencias desarrollen su propio juicio, así como autonomía para pensar por sí mismas y mismos de manera razonada, argumentada, con el fin de que se acerquen a la realidad desde diferentes perspectivas. Para el mismo proceso de desarrollo, la interculturalidad crítica permite referirse a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Una primera recapitulación es la siguiente. El contenido es el que se enseña, mientras que el proceso de desarrollo de aprendizaje es la noción que refiere a la forma en que las y los estudiantes construyen experiencias, saberes, conocimientos en torno a lo que propone el contenido. En el terreno en que entra la participación de ustedes, es decir, en el codiseño del programa analítico, los ejes articuladores les ayudarán a conectar los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo a vincular las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. Una segunda recapitulación es que la contextualización y tratamiento que se dé a los contenidos del programa sintético para la construcción del programa analítico incorpora también a los procesos de desarrollo de aprendizaje. De manera particular, en la enseñanza de la historia, dado que los contenidos son construcciones sociales y culturales complejas, los aprendizajes que se desarrollan también lo son, desde una perspectiva comunitaria, sociocultural y colaborativa. Además, hace posible enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensarse a sí mismas y a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente. En formación cívica y ética se da continuidad a lo desarrollado en segundo grado. El trabajo consiste en formar sujetos éticos, políticos y de derecho que se involucren en asuntos relacionados con la comunidad. La participación de las y los estudiantes en los espacios presenciales y virtuales es sustantiva, por lo que se debe alentar a que actúen con apego a los derechos humanos, la dignidad, la justicia y la inclusión. También es fundamental promover la toma de posturas éticas ante los movimientos sociales y políticos que son relevantes para su comunidad, su localidad y el país. Hay que poner atención especial en las causas que generan las desigualdades que padecen los pueblos y comunidades históricamente vulnerados y marginados y las consecuencias que ello genera en el logro de una mejor calidad de vida para todas las sociedades. En ese sentido, se convoca a las y los jóvenes a que asuman compromisos para garantizar la igualdad en la comunidad, el país y el mundo. Asimismo, es importante que analicen la función de instituciones y organismos nacionales e internacionales y que participen en la defensa de los derechos humanos. La resolución pacífica de los conflictos sociales y políticos en México y el mundo es un aspecto decisivo para que las y los alumnos gestionen estrategias de participación y transformación social coherentes con la cultura de paz. Esto significa colaborar con la comunidad para fortalecer la convivencia pacífica, así como el rechazo y denuncia de la violencia en cualquiera de sus tipos. El desarrollo sustentable debe ocupar un espacio importante para explorar acciones dirigidas a garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, a reducir brechas de desigualdad, a promover la interculturalidad, la inclusión y el respeto por la naturaleza. Es importante promover la perspectiva de género para valorar y transformar dentro de las comunidades el papel que las mujeres desempeñan promoviendo la igualdad sustantiva. En ese sentido, hay que involucrar a las y los alumnos en acciones de rechazo y denuncia a la violencia de género, sexual y la trata de personas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. La democracia es un concepto sustantivo del programa. Por ello, las y los adolescentes deberán participar de forma activa en la promoción y defensa de los valores democráticos. A partir de las condiciones en que se vive la democracia en su comunidad, resulta indispensable que identifiquen los retos y las formas de involucrarse para fortalecer esta forma de vida y de gobierno. En ese sentido,
Las y los adolescentes conocerán los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas para la consolidación de una cultura de la legalidad que contribuya a la formación de ciudadanía. De esta manera, terminamos nuestro recorrido por el campo formativo. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio destinado a compartir algunas ideas del campo formativo de lo humano y lo comunitario. En esta ocasión conoceremos lo que las asignaturas de tecnología, educación socioemocional, tutoría y educación física promueven en el último grado de educación secundaria, además de reflexionar acerca de algunos aprendizajes que manifiestan las y los adolescentes al término de este trayecto formativo. Características de las asignaturas en tercer grado. En tecnología, se favorece el conocimiento de los procesos productivos de la comunidad para intervenir técnicamente, reflexionando con respecto a cómo el contexto social y natural influyen en la aceptación y difusión de técnicas. Se promueve la comprensión de los sistemas tecnológicos en cuanto a su evaluación interna y externa, a partir de comprender las características e interrelación de los componentes de forma holística, para prever efectos no deseados. Se desarrollan e implementan diseños que consideren los saberes y experiencias locales, así como conocimientos científicos. También se analiza y reflexiona acerca del origen, transformación y desecho de los materiales, además de los diversos tipos de energía, tomando en cuenta las implicaciones en el entorno. Por otra parte, se comunica y representa por diversos medios el funcionamiento, las implicaciones de uso y ciclo de vida de las creaciones técnicas para promover el manejo responsable. En educación socioemocional, tutoría, se fomenta un proceso continuo de desarrollo personal durante toda la educación básica, por lo que en este tercer grado se espera que las y los adolescentes logren mayor autonomía y compromiso en el conocimiento de sí y el entendimiento mutuo, considerando la diversidad de situaciones y contextos que se enfrentan, la gestión de los afectos para la toma de decisiones asertivas y la construcción de relaciones de convivencia inclusivas y equitativas, la capacidad de reflexionar sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo, el planteamiento de alternativas personales, familiares y comunitarias que favorezcan la prevención de riesgos y las habilidades que les permitan revisar y replantear sus metas constantemente a partir del análisis de logros y situaciones afrontadas, visualizando nuevos retos y aspiraciones para su vida. En educación física, se plantea que las y los adolescentes participen en diversas actividades en las que ponen a prueba su potencial, a fin de que analicen cómo la práctica constante de acciones motrices incide en la mejora de su desempeño. Además, se busca que se asuman como responsables de su bienestar, por lo que se pretende que diseñen e implementen alternativas lúdicas, recreativas, de iniciación deportiva o deporte educativo que les permitan mantenerse físicamente activos, promover la interacción con distintas personas y, por ende, practicar estilos de vida saludables. Finalmente, se impulsa que experimenten la confrontación lúdica, en la que fomenten actitudes asertivas basadas en el juego limpio, al tiempo que pongan a prueba su creatividad en el diseño de estrategias, así como en la toma de acuerdos para afrontar y resolver los conflictos que se les presentan. Aprendizajes que manifiestan las y los adolescentes en el campo formativo. La perspectiva que se impulsa de esta asignatura se centra en la visión sistémica de la tecnología que se sustenta en la interacción de la sociedad y la naturaleza por medio de la técnica. En este sentido, se pretende que las y los adolescentes, con base en el énfasis que desarrollan en su escuela, manifiesten logros respecto a el desarrollo de habilidades para intervenir en situaciones que requieren solución por medio de acciones estratégicas, instrumentales y de control, tomando en cuenta los factores sociales y naturales. El diseño de procesos, productos o servicios en los que ponen en práctica su creatividad e imaginación a partir de determinados criterios y condiciones. La búsqueda de información y todo tipo de conocimiento para mejorar e innovar e implementar procesos, productos y servicios desde una perspectiva sustentable.
La práctica de la evaluación y reflexión de los sistemas tecnológicos, los aprendizajes que desarrollen les permitirán intervenir técnicamente en distintas situaciones de manera responsable. Esta fase se convierte en el cierre de la educación básica. Por ello, es importante que las y los adolescentes consideren que los logros que tengan en esta etapa de sus vidas son la base para las siguientes, ya que seguirá siendo necesario reflexionar sobre los cambios en sus necesidades, intereses, gustos y habilidades, así como en lo que acontece en el entorno. Además de reconocer las acciones que pueden emprender para alcanzar el bienestar individual y colectivo. En este sentido, es preciso que visualicen el proyecto de vida como una herramienta que les permitirá guiar su desarrollo presente y futuro. Para finalizar, es importante considerar que todas y todos los docentes son o bien pueden llegar a ser tutores de algún grupo. Por ello, se requiere que en las escuelas se generen momentos de diálogo colegiado a partir de los contenidos de educación socioemocional tutoría, reconociendo la valía de asumir una corresponsabilidad y no delegar este trabajo en otras figuras educativas, ni tampoco concebir este espacio como una extensión del tiempo de las asignaturas. Los aprendizajes adquiridos en educación física son un punto clave en el enriquecimiento de las experiencias motrices. Bajo esta perspectiva, los escenarios lúdicos favorecen el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad, el empleo de la creatividad y el gusto por practicar actividades físicas. Estos escenarios adquieren un mayor significado al propiciar que las y los adolescentes conformen su imagen corporal e identidad personal. Tomen conciencia de que sus acciones repercuten en el bienestar. Diversifiquen las alternativas con las que cuentan para resolver problemas y situaciones cotidianas. Valoren la importancia de pautas y normas de convivencia que regulen la interacción. Aprecien lo que cada persona aporta en el logro de metas comunes y fortalezcan el sentido de pertenencia y comunidad. Sin duda, estas experiencias son fundamentales para afrontar los desafíos presentes en distintas etapas de su vida. Como se han dado cuenta, existen aprendizajes que se comparten entre asignaturas e incluso entre campos formativos, pero también hay otros que requieren un abordaje particular. En este sentido, ustedes tienen la oportunidad de fomentar el trabajo colaborativo para contextualizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, además de descubrir distintas posibilidades de vinculación. Les invitamos a retomar los planteamientos que hemos compartido para enriquecer sus programas analíticos, considerando tanto sus experiencias como los logros e intereses que manifiestan las y los adolescentes.